Tuve que practicar. Y practicar. Y practicar. Hasta que un día, mi sueño se hizo realidad. Sin duda no fue fácil, pero valió la pena. Primera edición de la Expoferia Gastronómica y Taurina Acerrí 2017. En Barrio María Auxiliadora, toros, conciertos, Industria Rosales con el original churro helado, Ciudad Mágica y el tradicional hotel. Del 3 al 13 de noviembre. Asista y colabora con el Albergue Mixto de Ancianos San Francisco de Asís. Te invita Extra TV. A continuación, Tribuna Política. Estás viendo Extra TV. Estamos en Tribuna Política. Muchísimas gracias por su compañía. Hoy en la grata compañía de nuestro compañero, en realidad hoy solo nos acompaña el señor Daniel Calvo. Daniel, muy buenos días. Buenos días, Isabel. Y por supuesto la presidenta de la Comisión de Hacendarios, la señora diputada Paulina Ramírez. Doña Paulina, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. No, por favor, vamos a hablar, por supuesto, la semana pasada estuvimos platicando un poco sobre el tema del presupuesto y que esto es algo que se debe analizar, que prácticamente la Asamblea Legislativa va a estar concentrada en este tema durante el mes de noviembre. ¿Por qué es tan importante que nosotros los costarricenses conozcamos qué es lo que hay detrás de esto, cómo se hace y realmente a qué vamos? Estamos en un proceso electoral donde cada candidato ofrece, dice qué va a hacer, dice de todo. Ya lo hablamos y se dijo, señores, quien llegue al gobierno en febrero o bien mayo en el 2018 va a tener que trabajar con este presupuesto que se está aprobando en este momento. Un presupuesto que ellos no han aprobado, un presupuesto que yo no sé hasta dónde algunos hacen la tarea, como decimos popularmente, para conocer con qué cuentan, para que no estén ofreciendo y diciendo voy a hacer eso, voy a hacer lo otro, o que nosotros los costarricenses comprendamos que en ese primer año de administración, con lo único que va a poder trabajar esa administración es con este presupuesto que se está aprobando. Según nos dijeron los especialistas en esta materia, prácticamente solo van a tener un 4% de ese presupuesto para poder maniobrar. Y todo lo demás no se puede tocar, está fijo. ¿Qué es lo que realmente sucede? ¿Y por qué hoy, aprovechando de que doña Paulina es diputada, ellos dijeron que con este presupuesto están como un poquito más blandos, no atacan tanto, no mueven tanto? Sí han hecho algunas reducciones, que vamos a ver este tema de las reducciones en un ratito, pero porque nadie sabe a quién le va a tocar y que sí esa es la razón. Doña Paulina, ayúdenos un poquitito, usted como presidenta de la comisión, a ver ese panorama. Bueno, estamos ante un presupuesto que representa 9.2 billones de colones, además alcanza casi el 7 puntos del PIB para el próximo año. Adicionalmente es un presupuesto pues que viene con un crecimiento de 3.2% con respecto al año anterior y que refleja un crecimiento mucho más bajo que los anteriores, porque el primer año, en el 2015, fue un presupuesto que se incrementó en un 19% y el del año pasado un 12%, incrementos muy altos que vinieron a afectar aún más la situación
y acercarnos más a una crisis fiscal que por lo tanto se ve reflejada en este presupuesto. El no haber acudido a atender el llamado de que estábamos ante una crisis fiscal, pues nos lleva hoy a tener una situación más difícil para el año 2018, que efectivamente quien va a ejecutar este presupuesto es el próximo gobierno, con una serie de observaciones que hemos hecho, que sí, pese a que ha sido uno de los presupuestos con menos crecimiento, sí hemos observado que no obedece a contención de gasto, no obedece a que haya una reestructuración en el gasto, sino más bien que se tuvo que acudir a una serie de reducciones en el presupuesto que pueden afectar la operación normal de los diferentes ministerios, actividades incluso sustantivas. Tuvo que hacerse reducciones en algunas de los renglones que obedecen a un mandato constitucional o a una ley que ordena ciertos porcentajes para asignárselos a algunos programas. Es muy rígido, un presupuesto muy rígido, 96% de presupuestos por mandato legal o por ley, lo cual hace que sea poco flexible, no le permite a ningún gobierno tener cierta maniobra. Este presupuesto lamentablemente va a tener muy poco crecimiento en infraestructura. Hemos dicho que se va a ver afectada con un crecimiento una disminución, perdón, del 17%. O sea que del presupuesto que existía le disminuye en un 17%. Por lo tanto, estamos ante una situación con la condición que se encuentra el país, con las necesidades que tenemos de infraestructura, con los grandes problemas para el transporte tanto público como de todos los costarricenses, con condiciones en las vías tan malas, nos hace enfrentar una situación complicada. Por otro lado, ¿cómo quedó el país después de la afectación de la tormenta? Claro, estamos con un presupuesto tan reducido, ante necesidades tan importantes como tenemos ahorita, una situación de emergencia nacional con el huracán Ney, vemos difícil enfrentar el próximo año. Por otro lado, también hay ministerios que de las 8.000 partidas hay 1.500 subpartidas que han sido disminuidas prácticamente al 50%, lo que quiere decir que a algunos ministerios les va a alcanzar en partidas importantes que pueden afectar su operación normal les va a alcanzar hasta el semestre, que sería prácticamente junio, que es cuando entra el nuevo gobierno. Por decir algo, un ejemplo, tenemos la misma flotilla y se presupuesta la mitad de marchamos. Eso es porque efectivamente se está presupuestando la mitad. Algo muy importante, la contribución patronal en todos los diferentes ministerios se está presupuestando a la mitad. Y esto lo hizo saber tanto el Ministerio de Salud, Incofer, también el MOP en la Dirección de Concesiones hacen saber que ellos no les va a alcanzar ni para los aguinaldos del próximo año. Es una situación en donde se enfrenta una dificultad importante. ¿Tienen claro el panorama los candidatos a la presidencia de la República, que es con eso que van a llegar a lidiar para que no estén haciendo ofertas así como pedirle a San Nicolás en Navidad? Sí, claro, es una situación difícil, pero que todos los partidos de oposición hemos venido advirtiendo desde el primer año que era necesario hacer reformas, y adicionalmente este gobierno dijo que no era necesario los impuestos, lo dijo en su campaña mientras se estaban haciendo las campañas políticas. Siempre en su discurso dijo que no se ocupaban impuestos, posteriormente dijo que eran los 2 primeros años, y eso pues agravó muchísimo más la situación que tenemos el día de hoy. No se ha querido tener ningún enfrentamiento con ningún sector, ningún sindicato, y por lo tanto no han hecho reformas importantes en el gasto, que es fundamental, porque estamos ante un presupuesto que tiene 30% de remuneraciones y que año a año va incrementándose, porque tenemos una serie de pluses y beneficios que no hemos venido a abordar con un proyecto de ley realmente
importante que es como el de empleo público, que no ha podido conocerse en la Asamblea Legislativa. Muy bien, don Daniel. Doña Paulina, entendemos que en la Comisión de Asuntos Hacendarios ya existen 2 dictámenes. Tal vez usted nos puede, inclusive a los televidentes, explicar quiénes son los firmantes de cada uno de estos dictámenes, cuáles son las diferencias radicales o principales respecto de uno de otro. Además, cuáles son los principales rubros de este presupuesto y a dónde es que están metiendo tijera para que la población pues, pueda tener en cuenta. Sobre todo porque, como usted lo ha mencionado, yo creo la sensación que a uno le deja es que prácticamente el gobierno lo que está presupuestando es de aquí a mayo, y ya después pues el próximo gobierno que vea a ver realmente con qué plata pues puede llegar a gestionar los recursos. Y además, bajo ese escenario, ¿qué mecanismos hay para financiar al próximo gobierno, en razón de que usted, según nos comenta y hemos podido leer en prensa, este gobierno no dará para más allá, diríamos, suponiendo un caso positivo, del mes de mayo? Y cuidado si no antes, me imagino yo que los diputados tendrán que recurrir a la aprobación de un presupuesto extraordinario o buscar algún mecanismo de financiamiento para hacerle frente a todas las necesidades del Estado. Bueno, primero voy a explicar el proceso de presupuesto, pues son varias preguntas en una. El procedimiento de presupuesto es, bueno, en el mes de octubre lo dictaminó la Comisión de Asuntos Hacendarios, donde salieron 2 dictámenes, uno de mayoría y uno de minoría. Uno, el de mayoría, fue firmado por el PAC, el FA y otro, bueno, solo ellos 2 en realidad, uno de la Unidad y otro de el grupo de cristianos, que es don Avelino. Hay otro de minoría que fue firmado por la Unidad y por el Partido de Liberación Nacional. Ambos, la única diferencia que existe es la reducción de la moción presentada por Otto Guevara para reducir la deuda política al 50%. Estaríamos conociendo primero el de mayoría, una vez discutido en este mes de noviembre, que se va a conocer, se discute en el plenario. Una vez discutido, se somete a la votación. Y si este no obtiene los votos suficientes, se discutiría el de minoría. En esa discusión estamos ahorita, estamos discutiendo el de mayoría, y hasta que agotemos los tiempos, pues se somete a votación. Hay tiempo hasta el 27 de noviembre como fechas límites para conocerlo en primer debate, y segundo debate el 29 de noviembre. Esas son las fechas. Ya la fecha fatal es el 29 de noviembre. De no terminar la discusión a medianoche, si no hemos votado, se queda el presupuesto tal y como llegó. Esa percepción de que ustedes están como muy anuentes al tema de aprobar el presupuesto, de no hacer mucho cambio, de no meter mucha tijera. Cuando se dice que ustedes todos, en este caso los representantes, los diputados en la Asamblea Legislativa, es porque nadie sabe quién va a llegar al poder. Esa percepción es real y que van a tener que jugar con eso. Sí, bueno, en realidad en este momento nosotros, el Partido de Liberación Nacional, es el que cuenta en las encuestas con una mayoría, y eso es lo que se pretende, pues que podamos llegar a ser gobierno. Sin embargo, todavía falta camino para terminar estas elecciones, y eso lo sabremos hasta el día de las elecciones. Pero aún así, cual sea el gobierno, esperando que sea el Partido de Liberación Nacional, estaría enfrentando una situación complicada, que tampoco hay mucho que hacer, porque es un presupuesto muy reducido, con partidas que más bien, como le decía, pueden estar afectándose hasta el 50%, y que no cabe mayor maniobra ni mayor modificación para hacerlo. Es que con un presupuesto tan ajustado, ¿verdad?, ese 4% de margen de maniobra podría también ser sacrificado en caso de hacer recortes. Es que en realidad ese 4% lo que representa es prácticamente la inversión, y sería imposible nosotros poder ajustarlo. Pero, y lo demás es mandato constitucional o por ley. Doña Paulina, de los rubros que entendemos que hay algún, quizá no los esperados, y en razón de que el presupuesto sea tan inflexible, digamos, ¿en qué aspectos o en qué carteras es que se están haciendo, aunque sea esos pequeños recortes? Entendemos, y por la prensa, es que el tema, por ejemplo, de infraestructura se ha reducido notablemente. Por ejemplo, nos interesaría saber, yo creo que a todos,
si dentro del presupuesto se contemplan pues medidas de contención del gasto, como por ejemplo el tema del empleo público, que ha sido uno de los temas que está en la palestra y que yo creo que afecta no solo en la campaña política en la que nos encontramos, de lo cual no podemos perder de vista que va a ser uno de los grandes temas de debate, pero también que posterior a la persona o el partido de gobierno que le corresponda asumir posterior al 8 de mayo, será uno de los temas a los que también se le debe prestar atención, en razón y de que yo creo que tenemos un déficit fiscal que sigue creciendo y que tal vez usted también nos puede comentar más adelante a cuánto llegaría el déficit fiscal con el presupuesto tal y como estaría en este momento con esos dictámenes que nos ha comentado. Bueno, nosotros hemos revisado y analizado con mucho detenimiento el presupuesto del próximo año. Sí hay reducciones en algunas partidas, sobre todo que ellos hicieron o acogieron un concepto de estado de necesidad, que ahorita voy a referirme a eso también, que lo hicieron con el fin de poder hacer algunas reducciones en esos mandatos constitucionales y mandatos legales, como pero puntualmente por ejemplo, serían los temas, sí. Por ejemplo, en el PANI hicieron una reducción de lo que le correspondía. También en algunos renglones, como les dije, subpartidas que están presupuestándose al 50%, y ministerios que se han visto más afectados que otros. Por ejemplo, el Ministerio de Salud ha tenido una afectación importante. Y en general a todos se le hace una disminución. En temas de publicidad y de imagen que son tan constantes, por ejemplo, que el gobierno justamente en la última administración, aprovechando la campaña política, pues de alguna manera infle o destine una mayor cantidad de recursos. ¿Hay recortes importantes por parte de ustedes, al menos en algún dictamen, por ejemplo en el de oposición? No, porque como le decía, este es el primer año que se ajustan a la situación real del país. Es el primer año que este gobierno se ajusta a la realidad económica de nuestro país, a la realidad de nuestras finanzas públicas. En todos estos años han habido incrementos muy importantes. Por ejemplo, en los salarios en el primer año fueron más allá de la inflación, el primer año de este gobierno. Asimismo, en los mandatos constitucionales, que se había llegado a un acuerdo de irlo haciendo progresivamente, en el primer año de gobierno se incrementaron tanto lo que le correspondía a educación, a todas las diferentes instituciones, haciendo un incremento de un 19%. Adicionalmente, el discurso de que no a todo lo que era viajes, a todos los gastos suntuarios, a las contrataciones de todo lo que es servicios de gestión, como consultorías y este tipo de contratos, que ellos no iban a hacerlo. Fue un incremento bastante alto que se dio en este país, en estos presupuestos. Vimos cómo han viajado todos los diferentes ministros, el incremento que se dio en viajes en estos años. Igualmente se dio un incremento importante en contrataciones de consultorías y de publicidad y de todos estos gastos suntuarios. Pero al menos en este presupuesto sí se visualizan tal vez recortes en esa línea. Sí, se han ajustado bastante, han hecho ajustes. Sin embargo, tampoco estamos de acuerdo que en lugar de quitar viajes se haya reducido partidas importantes que por obligación van a tener que venir el próximo año, el próximo gobierno, a hacer un presupuesto extraordinario de urgencia, porque no puede dejar de pagar marchamos, no puede dejar de pagar la contribución patronal, no pueden dejar de pagar. Cuando se habla de un presupuesto extraordinario, podríamos pensar los costarricenses que se sigue pensando en el endeudamiento. Sí, claro, nosotros en este momento, bueno, él decía, ¿cómo vamos? Sí, ¿a cuánto llegará el déficit fiscal con este presupuesto? El déficit puede llegar a alcanzar casi el 7 puntos del PIB, que es bastante importante, ya es una situación complicada para el país. Estamos claros que tenemos que hacer una reforma integral que incluya tanto gasto como ingreso. En el gasto hemos hecho como oposición un gran esfuerzo, porque este gobierno no ha sido quien propone los proyectos de gasto, han sido más bien en este caso muchos propuestos por Liberación Nacional. Como hemos visto, 4 proyectos aprobados en la legislación anterior, liderada por don Antonio Álvarez, que tiene que ver con los temas
de pensiones con cargo a presupuesto y también de proyectos que vienen en contra del gasto y también proyectos que vienen a fortalecer o dar instrumentos a la administración tributaria para poder cobrar impuestos. Entre ellos está fraude, la ley contra el contrabando y otras que se han venido aprobando para fortalecer la administración tributaria, que han sido prácticamente lideradas por la oposición. Sin embargo, sabemos que se requieren más ingresos, se requiere la ley de empleo público y son temas urgentes a tratar que deben de hacerse de forma integral, porque debe haber una reforma fiscal que sea equitativa, suficiente y que venga a dar solución a este problema que realmente es el que está enfrentando el país, que debería ser prioridad. No, y realmente aquí yo creo que a todos nos preocupan muchísimas cosas, pero en este caso se hace una reducción y vamos a ver en qué momento podemos platicar con don Germán Valverde, ministro de Obras Públicas y Transportes, donde se le hace una reducción de un 17% en este presupuesto, obviamente enfrentando los problemas de infraestructura que tenemos, y a eso sumémosle los desastres que deja la tormenta Nate, por favor, señores. ¿Y por qué hablo de esta manera antes de hacer la pausa? Porque realmente es impensable. Y yo digo, y aquí sí, sinceramente, yo muchas veces hasta me he molestado, y ustedes lo saben porque soy la que vive todos los días la situación. Tener usted que durar 50 minutos para poder pasar el semáforo del aeropuerto cuando usted viene de Alajuela para San José, señores, esto ni es vida, ni es prudente, y aquí alguien va a tener que ver qué hace porque la situación ya no es posible. Señores, lamentablemente, yo no sé, y en este caso sí digo, ¿qué ha hecho el señor Roberto Thompson? Que aunque es una vía nacional, que por favor traten de presionar, de hacer algo, de buscar, porque nos estamos muriendo todos en esta situación. Y ahora escuchamos decir que en el presupuesto 2018, lejos de, y hemos escuchado al ministro decir que ya aún aquello que estaba presupuestado, habría que ver si se va a poder hacer porque no hay dinero. Simple y sencillamente no hay dinero. ¿Cuál es el país que queremos? ¿A qué vamos? Estamos en un momento realmente importante para tomar decisiones. Lo primero que debemos de aprender y de conocer son estos temas para saber quién de la propuesta que está para llegar a gobernar el país en febrero de 2018 tiene el conocimiento y la capacidad para maniobrar, ya que llega atado de manos con un supuesto que todavía no sabemos si se va a quedar 4% para trabajar. Y todos ofreciendo, y habría que ver de todo lo que ofrecen qué pueden realizar. Vamos a la pausa y volvemos. Yo tengo una cocinita de derivados de maíz. Toda mi familia depende de mis decisiones. Por eso me informo para tomarlas. Soy Melania Pérez, cocinera y artesana. Este 4 de febrero tengo que tomar una decisión muy importante, votar. Y no se toma a la ligera. Por eso me informo. Porque un voto informado es un voto inteligente. Sea responsable con Costa Rica. Todos los miércoles a las 3 de la tarde, infórmese de lo actual en relación con la medicina natural, porque nuestro cuerpo merece lo mejor. Síguenos en las redes sociales y entérate de lo último del acontecer nacional e internacional. En Facebook, Extra TV 42. En la web, www.extratv42.com. En Twitter, Extra TV. Y en el canal de YouTube, Extra TV. 24 horas informando al mundo. Con todo el orgullo de una radio nacional, con calidad internacional, positiva, original y llena de inspiración. Transmite Radio América HD. Una nueva forma de ver la radio en Costa Rica. El más completo resumen dominical está en la pantalla de Extra TV. Tiempo extra, de 7 a 9 de la noche. Lo mejor de la jornada del fútbol nacional e internacional. Reportajes y demás disciplinas deportivas.
Tiempo Extra. Véalo por Extra TV. Acompaña a Ania Arias en su programa Siempre Contigo. Tips de belleza, salud y consejos prácticos. Lunes, martes, jueves y viernes, Siempre Contigo, a las 3 de la tarde. Hoy entendemos la sexualidad como un asunto de familia. Hoy entendemos la sexualidad como una expectativa de unión para las parejas. Hoy queremos que reine el amor en cada lecho marital, que no se busque afuera lo que tiene que florecer en casa. Hoy queremos que el amor reine en todos los rincones. Yo soy el doctor Mauro Fernández y le invito a usted y a su familia para que nos acompañe todos los lunes a las 7 de la noche acá en Extra TV. ¿A usted qué lo impulsa? A nosotros nos impulsa Costa Rica, la energía de su gente. La que crece. La que va camino al trabajo. La que ya está lista en su puesto. La que está en carretera. La que va de paseo y la que cuida el ambiente. Porque Costa Rica nos impulsa. Hoy damos un paso adelante. Elevamos los estándares de calidad para que los combustibles sean más limpios y eficientes. Por nuestro futuro y el del planeta. Costa Rica nos impulsa. Continuamos en Tribuna Política con este tema de presupuesto y realmente, bueno, nos quedaron algunas preguntas por ahí en el aire que responder y quizás doña Paulina, antes de ver un poquitito más formalmente ese 17% de reducción, responder a esas preguntitas que quedaron por ahí que hizo el señor Calvo. Sí, bueno, me preguntaba sobre el estado de necesidad, sobre ese concepto. Es un concepto que hemos venido discutiendo porque realmente no es un concepto que aplique para las finanzas públicas. En materia financiera no aplica el estado de necesidad, tanto lo ha dicho la Contraloría General de la República como la Procuraduría y la Contraloría, que el estado de necesidad no aplica para este tipo de situaciones, pese a que somos conscientes de que hay una situación bastante complicada y difícil en materia fiscal. Este no sería el concepto que habría que aplicar. Podrían acudir a otro tipo de figuras que bien hay jurisprudencia y también en materia constitucional se dice que nadie está obligado a lo imposible. Sin embargo, están usando en esta materia financiera conceptos que no pueden serlo porque son como para temas de emergencia cuando sucede un siniestro o algo que tiene que ver más que todo con la naturaleza. Este tema pues lo hemos venido discutiendo porque lo que hace es que haya un error técnico, un error de conceptos y tiende a confundir a la gente y realmente por eso hemos querido aclararlo y también lo ha dicho claramente la Contraloría y la Defensora en audiencias que lo recibimos. Bajo esa misma línea de que han hablado que el tema de la emergencia y los efectos de la tormenta Nate, yo creo que han sacudido y han tenido consecuencias o repercusiones en la Asamblea Legislativa. Yo creo que gran parte de lo que ha sucedido en la discusión del presupuesto gira en torno a esa moción que usted nos comentó, que es prácticamente la gran diferencia entre el dictamen de mayoría y de minoría respecto a una moción presentada por el diputado Otto Guevara, me parece, de recortar en un 50% el tema de la deuda política, que nosotros aquí en el programa hemos inclusive conversado con representantes del Tribunal Supremo y prácticamente nos han dicho que eso no es posible. Usted, como miembro y como presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, ¿a qué cree que obedece pues esta reforma? Y además también como tesorera del Partido Liberación Nacional, que es otro de los sombreros que ostenta, ¿qué implicaciones cree que al menos eso podría haber tenido por ejemplo, para el desarrollo de esta campaña electoral, en caso de que habría sido posible? Porque ya ha sido, como le mencionaba, ya ha sido desmentido inclusive por el propio Tribunal Supremo de Elecciones. Bueno, primero que todo, ante el problema de la emergencia, sí queremos dejar claro que prácticamente todas las fracciones estamos anuentes a que una vez que la Comisión Nacional de Emergencias
cuente con un informe y un detalle de las necesidades y los recursos que necesite o requiera, estaríamos dispuestos, porque estamos hablando de una emergencia nacional, de que deben intervenirse vías importantes y accesos, y estamos hablando de vivienda y mucha gente afectada, pues estaríamos dispuestos a conocer un presupuesto que contenga esas necesidades detalladas y con un informe oficial. El diputado Otto Guevara, haciendo un poco uso de esta emergencia, presenta una moción que la consideramos más que todo populista, porque es ilegal, no acudiendo al tema de que es por mandato constitucional el tema de la deuda política. También quiero dejar claro que el tema de la deuda política, realmente lo que vino a hacerse fue fortalecer la democracia, a que haya mayor transparencia, a que haya mayor fiscalización y que los partidos políticos no acudan a contribuciones privadas que puedan tener una fuente irregular, ya sea el narcotráfico o el lavado. Eso es lo que viene a evitar la deuda política, y que bien lo ha dicho el Tribunal Supremo de Elecciones en diferentes medios, y que, por cierto, le estamos haciendo la consulta desde nuestra fracción y ya la mandó el directorio. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad el recortar la deuda en la mitad, estaríamos enfrentando el próximo año que ya hay compromisos, hay una resolución del Tribunal Supremo de Elecciones, y que no estaríamos teniendo la reserva que dice la Constitución que debe mantenerse para el próximo año, que es la campaña. Nosotros también, el año pasado, impulsada por don Antonio Álvarez de Santre, se hizo un proyecto de ley que fue aprobado a finales del 2016 para reducir la deuda política. Pasó del punto 19 al punto 11, lo cual es la forma correcta de hacer una reducción, porque por medio de un presupuesto no se puede, tiene que ser a través de una ley. Y eso se hizo el año pasado, que prácticamente representó el 50% de lo que normalmente se venía presupuestando en otras campañas. Porque, por decirles, en las anteriores campañas eran 59.000 millones aproximadamente, a pasar a 25.000 millones. Prácticamente el 50% se vino a reducir el monto que se presupuesta para las campañas políticas, de los cuales ese punto 11, punto 8 son para las nacionales y el punto 3 es para las elecciones cantonales o municipales. Por lo tanto, hacer esta reducción, estamos ante una ilegalidad en contra del mandato constitucional, que eso no lo puede hacer el legislador. Al menos en un presupuesto tendría que haber un proyecto de ley, y que el populismo los lleva a hacer este tipo de acciones como para quedar bien con la gente, sin embargo, y que se cometiendo irregularidades. Y que se abrirían portillos bastante peligrosos. Sí, muy peligrosos. Y que irónicamente se afectarían a los partidos más pequeños con ese tipo de... Sí, exactamente. No tendrían acceso porque los sectores bancarios van a ver esto como un riesgo, además de que ya es riesgoso, porque hemos visto como en las campañas anteriores han habido irregularidades, y muchos partidos en este momento pues están sancionados por estas mismas razones. Entonces, yo creo que es importante también manifestar que tal vez algunos de los que están impulsando esta moción es porque no hay acceso o no tienen acceso al crédito. Entonces, por lo tanto, no es para ellos ninguna afectación el presentarla, pero sí para todos los demás partidos políticos, y sobre todo, lo más importante, para la democracia de nuestro país, porque sí es cierto que estamos dispuestos a aprobar cualquier presupuesto extraordinario para atender la emergencia, pero esta no es la forma, ni es el mecanismo, ni es el instrumento. ¿Existe alguna posibilidad de recortar en este presupuesto el rubro que lleva a salarios que son realmente exorbitantes, y que realmente se incrementa el gasto porque son salarios? Por ejemplo, cuando escuchamos decir que una persona gana 17 o casi 30 millones de colones en un mes, una persona que estudia, que trabaja muchísimo,
quizás y con demasiado esfuerzo logre eso en un año de su vida, tal vez. Y para que una persona se lo gane en un mes, ese tipo de salarios o ese tipo de cosas podrían contemplarse, y le hago la pregunta así, ¿podrían contemplarse? ¿O podría en el presupuesto nacional verse en alguna forma, o cada quien está a la libre? No, el presupuesto no puede ni modificar leyes, ni incluir nuevas leyes. Eso solo se puede hacer por medio de un proyecto de ley. Es materia de reserva de ley, por lo tanto, a través del presupuesto no se puede hacer. Por eso hemos insistido que este presupuesto no atiende contención de gasto, ni atiende tampoco reformas importantes para reestructurar el gasto. Esto debe ser mediante reformas que se presenten a leyes o leyes nuevas que deben de hacerse. Por eso hemos insistido y hemos venido insistiendo de nuestra fracción desde inicios de esta administración de la importancia de venir con las leyes como empleo público, todas esas pensiones de lujo. Ahorita recién aprobamos la de la Corte Suprema de Justicia, que también fue una ley impulsada por la oposición, igual que los 4 de pensiones que se aprobaron el año anterior, que son aprobadas o impulsadas por oposición, y que eso es lo que debemos hacer. Y como decía usted, quien venga en el próximo gobierno tiene que pensar en una reforma integral que aborde tanto el gasto, aborde el tema de ingresos a través de impuestos y la reactivación económica, que es muy importante para generar más ingresos, junto con una reforma a la administración tributaria que le permita una mayor fiscalización y mayor recaudación de ingresos. Antes de darle la palabra al señor Calvo, pero es que usted la deja ahí, necesito aclarar. Usted dice que quien venga tiene, el tema de reactivar la economía. ¿Cómo se puede reactivar la economía, por ejemplo, con los problemas tan graves que tenemos de infraestructura? Por eso donde se le está disminuyendo el presupuesto a la gente del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, donde se nos dice que ni aún aquello que estaba presupuestado prácticamente se va a poder realizar. ¿Y cómo activar la economía en el país donde estamos viviendo lo que vivimos, donde salir de las comunidades que generan los alimentos, o sea, el pequeño, mediano productor, nos están asfixiando a todos en alguna medida y nos están obligando a estar prácticamente de ida al trabajo y de regreso al hogar prácticamente 4 horas en un autobús o en un carro, no importa cómo. O sea, lo primero que aquí, y en esta parte quisiera como que usted, por favor, con el conocimiento en tema de números y por supuesto político, ahí cuando usted dice integral, ¿a quién le va a tocar ponerle el cascabel al gato para activar la economía? Bueno, cuando yo hablo de una reforma integral, estamos claros que tiene que ser todo en forma paralela. Cuando hablo de reactivación económica, estamos hablando de que este país debe quitar todos estos entrabamientos, debe haber más simplificación de trámites, tiene que ofrecérsele para poder atraer inversión y para también reactivar nuestra economía y nuestra producción nacional, debe ofrecérsele condiciones mínimas como es la infraestructura, también el transporte, la seguridad y una serie de reformas que se deben de hacer para poder atraer inversión y también reactivar la producción nacional. Las vías hacia los sectores agrícolas también tienen que mejorarse. Para esto se necesitan recursos. Bueno, por supuesto que tenemos que acudir a esta reforma fiscal, abordando gasto y abordando ingresos. Tiene que haber una reforma fiscal que incluya impuestos y que incluya empleo público y que incluya también todo lo que hemos hablado de incrementos que se han venido dando en beneficios que deben de revisarse y analizarse y poder contemplarlos en una ley, que se hace a través de ley, como les decía, proyectos de ley. Doña Paulina, quizá ya para ir concluyendo, usted nos hablaba que este presupuesto es quizá un poco más responsable o menos irresponsable, como se quiera ver, respecto a presupuestos anteriores, pero nos habla que también en razón de la aprobación de este presupuesto tendremos que tener prácticamente un déficit fiscal, me decía, de aproximadamente el 7%. ¿Cuáles son las consecuencias o las repercusiones de tener, por ejemplo, un déficit tan alto
respecto a, por ejemplo, temas de financiamiento, colocación de bonos, por ejemplo, mecanismos de financiamiento para el Estado, para el que venga, el tema, por ejemplo, de agencias calificadoras que tienen también un impacto notorio para lo que pueda hacer este presupuesto, porque todas esas consecuencias que vaya a tener lo derivado de este presupuesto le tocarán asumirlas, no solo a ustedes, quizá afinando un poco con un presupuesto extraordinario, como usted nos decía, pero sino también son consecuencias que tendrá que afrontar pues, el próximo presidente de la República, quien vaya a asumir el próximo 8 de mayo. Bueno, vamos a ver. Este gobierno ha tenido a su favor muchas condiciones en el entorno. Por ejemplo, hemos tenido una factura del precio del petróleo bastante baja, prácticamente el 50% menos de los gobiernos anteriores. Eso significa casi 2 puntos del PIB en que se ha ahorrado el Estado y en gasto por una factura mucho más baja, con inflación baja, con intereses bajos, con un entorno muy favorable, y sin embargo no ha acudido a esa oportunidad para hacer reformas importantes, ha incrementado mucho los presupuestos y no ha impulsado ni ha hecho el suficiente esfuerzo para llegar a esa reforma integral que tanto hemos hecho llamado todos los de oposición. Esto nos lleva a una situación difícil, bien apunta, nos ha llevado a que primero nos han calificado, las calificadoras de riesgo nos han bajado realmente el puntaje, y eso hace que nos afecte para el acceso al crédito y también para la imagen internacional que tiene nuestro país. Por otro lado, el tener un gasto tan alto y prácticamente financiado con el 44% con deuda, hace que tengamos que acudir a mayor financiamiento, y el tener esta calificación de riesgo, el tener las condiciones que tenemos de déficit, pues claro que se hace mucho más difícil el acceso a este financiamiento, y por supuesto que va a ser un financiamiento más caro, porque al tener más riesgo cobran por supuesto que más intereses. Eso hace más difícil, puede enfrentarse problemas de liquidez, y podríamos tener una situación también que ya abordaría no solo lo fiscal, sino también lo económico. Y pues afectaría tanto que se van a tener que incrementar los intereses, podemos ver una inflación mucho más alta y una situación país más difícil. Definitivamente, doña Paulina, y lo que nos quedan son como 2 minutos. Entonces, ¿existe alguna manera de revertir la dependencia del endeudamiento continuo que tiene Costa Rica? ¿Es eso posible para Costa Rica en un mediano o largo plazo? Sí, claro, si atendemos las diferentes reformas y modificaciones que hay que hacer de una forma ordenada, y como les decía, esto tiene que ser una reforma, en el caso de impuestos, que sea una reforma progresiva, que sea también equitativa, suficiente, y que pueda abordar el tema del déficit, así como una reforma en tema de gasto, que esto no va a ser de impacto inmediato, pero en 5 o 10 años vamos a ver los resultados, que si no los hacemos hoy, dentro de 5 o 10 años vamos a estar en una situación idéntica al día que hoy estamos enfrentando. Entonces, por eso es que tenemos que hacerlo de manera que vayamos a las causas. Estamos ante un 32% del presupuesto representa la deuda, un 30% prácticamente remuneraciones, un 10% pensiones. Esto quiere decir que solo en esos 3 rubros se va prácticamente el 70% del presupuesto, lo que indica que tenemos que hacer algo y reformas importantes en cuanto al gasto, y también pensar en que debe haber reformas, porque lo único que trae impacto inmediato sería una reforma fiscal. Por lo que hemos insistido, esto ha sido una irresponsabilidad de este gobierno, llevarnos hasta este momento ante una crisis que ya no podemos sostener, que tenemos que correr, y el gobierno que venga, y si pudiéramos hacer algo en lo que resta de este gobierno, tenemos que hacer reformas
que realmente impacten y vengan a mejorar la situación fiscal de nuestro país y que favorezcan también la reactivación económica y dar instrumentos y herramientas a la administración tributaria para que recaude mejor, para que fiscalice mejor, porque no es justo también que siempre se recaiga sobre los mismos, los que están pagando, y no sobre aquellos que no están registrados, que son los que evaden, y son todos aquellos que no están atendiendo sus obligaciones tributarias. Por eso es tan importante, como le decía, que sea de forma integral, atendiendo todos estos puntos, de manera que podamos nuevamente tomar un nuevo rumbo para nuestro país y volver a alinear todos estos temas de manera que podamos superar la crisis que hoy estamos viviendo. Doña Paulina, muchísimas gracias. Gracias, don Daniel. A ustedes en sus hogares nuestro agradecimiento e invitarles mañana, si Dios lo permite, aquí a partir de las 7 de la mañana estará con nosotros don Rotzai Rosales, compañero de equipo, pero vamos a estar analizando el tema sobre el financiamiento de las campañas y los partidos políticos y cómo se convierten en presa fácil para el lavado y crimen organizado. Señores, muy conscientes para el día de mañana, tratando de comprender cómo se mueven, cómo se gestan estas cosas, y de ahí la importancia de que tengamos el conocimiento adecuado, no para señalar, no para juzgar, pero sí para tomar decisiones en febrero 2018. Que pasen un lindo día.